La semana pasada la pastora Yolina estuvo hablando acerca de la obra de regeneración que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. ¿Cuántos lo recuerdan? Pero yo hoy voy a hablarles acerca de la sabiduría, que es algo que todo cristiano necesita para ser un digno representante de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos consideran que la sabiduría es importante? Amén. Pues hoy vamos a hablar acerca de eso y vamos a pedirle al Señor que, le pido al Señor que me use como una herramienta para bendecir su vida, para que al salir de este lugar usted tenga esa convicción arraigada fuertemente en su corazón de que es necesario pedirle a Dios que nos dé sabiduría y guiarnos por medio de esa sabiduría. Amén. Voy a leer, antes de orar, un par de pasajes que van a ser el fundamento de esta predicación. El primero es Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste tu fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Y la confirmación de esta palabra está en el mismo libro de Primera de Reyes, en el capítulo 4, versículos 29 al 34, dice lo siguiente: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Esaú, el Ezraíta, y los hijos de Mahol, Hemán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz, y te pedimos que ella sea calando profundamente en nuestro corazón y enseñándonos la necesidad que tenemos de aprender de ti sabiduría, Señor. Ayúdanos y úsame como una herramienta para bendecir a cada uno de mis hermanos en esta predicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí tenemos al rey Salomón, ¿verdad? Un hombre escogido con Dios que tuvo la humildad de reconocer ante él que era incompetente para la misión que se le había dado. Dios lo había puesto al frente de su pueblo, el pueblo que era escogido por Dios, y lo había puesto por rey. Y cuando Dios se le aparece en un sueño y le pregunta ¿qué es lo que tú quieres?, él reconoce pues su incompetencia y dice: bueno, Señor, honestamente yo sé que tú eres fiel y sé que has sido fiel con mi padre, que me pusiste a mí en lugar de mi padre, pero soy incompetente, me siento como un niño para poder guiar a este pueblo. Y dice la palabra que Dios se complació mucho con eso, ¿no? Con que él haya pedido sabiduría y no riquezas ni una larga vida,
ni la muerte de sus enemigos. De todas maneras, pues tenemos que entender que Salomón tenía el sentido común para pensar que si él era lo suficientemente sabio para guiar a Israel, esa sabiduría lo ayudaría a alcanzar todas las demás cosas. Y de hecho, cuando Dios le responde, le dice que en vista de que él no había pedido ninguna de esas cosas, también él se las daría. Y así es siempre con nosotros. O sea, no vale la... ¿Qué podemos pensar de esto? Pues que no siempre es lógico que nosotros le pedimos a Dios las cosas que necesitamos, pero tenemos que también tomar en cuenta que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, en muchas ocasiones, en vez de gastar tanto tiempo diciéndole, Señor, yo necesito esto, dame lo otro, es más sensato pedir la sabiduría, ¿verdad?, para poder manejar cada circunstancia, cada situación, y sabemos que las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y eso fue muy importante en la actitud de Salomón cuando Dios le pregunta eso, ¿no? Además que cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que él era un hombre influyente y poderoso. Dice que conocía no solo las cosas de Dios, sino las cosas más naturales como las plantas, que escribió canciones, que escribió proverbios. Pero si nosotros leemos ahí su historia con detenimiento, si leemos en Primera de Reyes cómo fue el reinado de Salomón, nos damos cuenta que a medida que su reino avanzó, a pesar de que él era un hombre muy sabio, poco a poco la gente fue de considerarlo de buena manera a ir aborreciéndolo y viéndolo con antipatía. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque él era un hombre muy abocado a las cosas que debía hacer, muy orientado a los logros. Entonces él, cuando fue puesto en esa posición, ya tenía una cantidad de cosas que cumplir, como por ejemplo su padre le dijo que él debía levantarle un templo al Señor, y eso era una responsabilidad enorme. Entonces, ¿qué hizo él? Como era muy sabio, él tomó decisiones que no a todo el mundo le gustaban, y para poder construir los palacios y el templo y no sé qué, obligó al pueblo de Israel en muchas ocasiones a hacer trabajos forzados, a ir a trabajar, aunque no quisieran, de gratis, para conseguir los materiales, e impuso impuestos que eran muy difíciles para pagar de parte de ellos, y fue muy implacable. De verdad que fue un excelente gobernante, pero demasiado rígido. Entonces, claro, los demás reyes lo admiraban muchísimo y mandaban a sus consejeros a que aprendieran de él, pero su propio pueblo empezó a desilusionarse, ¿sabes? Como que no le gustaba pues la disciplina que le aplicaba. Ahora, eso nos debe hacer pensar, ¿verdad?, a nosotros, que la sabiduría en sí misma es una ambición vana si no está orientada a glorificar a Dios. El objetivo no es hacerse sabio, porque sí, porque me provoca ser más inteligente y superior a los demás, sino que si le pedimos y si recibimos de Dios sabiduría, nuestro objetivo debe ser que cada una de las cosas que esa sabiduría nos conduzca a hacer puedan reflejar ese amor, esa misericordia de Dios, y pueda hacer que las personas admiren a Dios. Amén. Eso fue lo que quizás pasó con Salomón, pero vamos a hacer desde este momento una distinción. Entre Salomón y nosotros hay una diferencia radical, y es que Salomón no tenía el Espíritu Santo en su corazón que le guiara de una manera que él pudiese usar esa sabiduría de una forma constructiva y que glorificara al Señor. Sin embargo, nosotros sí, todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos conduce a toda verdad, que es el que hace que esa sabiduría práctica que el Señor nos da tenga un sentido que le glorifique a Él. Amén. ¿Me sigue? Entonces nosotros no tenemos excusa. Salomón sí tenía excusa, porque Salomón tenía la sabiduría, pero no tenía la presencia de Dios en su interior diciéndole qué era lo mejor, o qué era lo bueno, qué era lo que glorificaba a Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros sabemos que cuando usted va a tomar una decisión o hacer cualquier cosa, el Espíritu Santo que está en su interior le alerta, ¿sí o no? Por bien o por mal, le aprueba o le frena, llama su atención. Entonces, a diferencia de Salomón, nosotros no tenemos excusa. Sin embargo, sabemos que Salomón no era perfecto, ¿cierto? Pero Dios lo amó muchísimo, y la Biblia habla cosas muy buenas acerca de él, porque Dios no pretende que seamos perfectos, sino que seamos santos, que nos apartemos para aquellas cosas que Él ha puesto en nosotros como propósito. Amén. Entonces, que la sabiduría que vamos adquiriendo de parte de Dios esté en función de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Eso es importantísimo entenderlo desde el principio. Ahora,
Cuando vamos al Nuevo Testamento y hablamos de la sabiduría, se hace una distinción entre la sabiduría terrenal o la sabiduría humana y la sabiduría celestial o divina, la que proviene de Dios. Entonces sabemos que sabiduría como concepto es una cosa muy amplia, pero que cuando a esa sabiduría, hablamos de la sabiduría, mejor dicho, en el ámbito espiritual hay dos tipos diferentes de sabiduría. La sabiduría humana es aquella que cada persona procura para sí mismo con un esfuerzo, estudiando, preparándose, conociendo y aplicando lo que ha descubierto. Entonces, de acuerdo a las capacidades de cada persona, esa sabiduría puede ser mayor o menor, porque todos estamos limitados por nuestras capacidades naturales, ¿sí o no? Lo cierto es que es normal y es necesario que uno, pues, necesite crecer en el conocimiento y ser capaz de aplicar cada una de esas cosas que aprendemos. Porque si aprendemos mucho y no sabemos cómo usar eso de manera práctica, no nos sirve de nada, ¿cierto? Pero entonces en la sabiduría terrenal, esa es la que nos procuramos nosotros mismos, con nuestro esfuerzo. En cambio, cuando el Nuevo Testamento se refiere a la sabiduría celestial o a la divina, la que viene de Dios, es una sabiduría que se desarrolla por medio de la fe. Y ahí hay una distinción tremenda. ¿Por qué? Porque es la fe que hay en nosotros hacia Dios la que va a hacer que esa sabiduría le dé sentido a todo lo que aprendemos. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, los conocimientos adquiridos que ya teníamos cobran sentido porque Dios nos da la capacidad práctica de usar esos conocimientos para honrarle y glorificarle. Pero también está un proceso en el que vamos conociendo a Dios a través de la Biblia y aprendiendo qué cosas Dios considera que son buenas, qué cosas Dios considera que son malas y de qué manera debemos desenvolvernos, ¿no? Entonces, a medida que nosotros conocemos la Biblia y al Señor, el Espíritu Santo que está en nuestro interior va mezclando todo y usándolo para que las cosas que nosotros hagamos, sean cuales sean, pueda al final darle gloria a Dios. Amén. Es decir, que si por ejemplo tú tienes una profesión o un oficio X, cuando tú eres excelente en ese oficio, pero además a esa excelencia que tienes per se por tu conocimiento, le añades esa sensibilidad espiritual que Dios te ofrece a través del conocimiento de Él y de su palabra, entonces ahora todo el crédito del resultado no te lo llevas tú, sino que tú tienes la suficiente humildad como para también darle parte de ese crédito a Dios, porque es Dios el que te guía. Amén. Y de esa manera las personas que son beneficiados por tu trabajo, o por tus acciones, o por tus palabras, sienten que están llevándose algo extra, un valor agregado, ¿sí o no? Que puede ser confiabilidad, que puede ser honestidad, que puede ser una percepción más allá de lo natural. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me hago entender? Entonces, ¿es necesario o no es necesario que seamos sabios? ¿Cierto que es necesario? Es algo que debemos anhelar en nuestro corazón, es algo que es la única ambición que Dios no nos reprocha, pero que tiene unos límites obviamente también, ¿no? No es que tú vas a ambicionar desmedidamente ser sabio, porque Dios conoce lo que te motiva a querer ser sabio, y Dios regula eso y te constriñe. Pero hay algo que es importantísimo, Si quieres ser sabio, tu principal motivación debe ser glorificar a Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que el resultado de las cosas que tú haces o que tú escoges o que tú manifiestas va a ser honroso para Dios. O sea, Dios no va a quedar mal parado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense lo que dice Proverbios 9:10. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Amén. Y dice, conocer al santo da por resultado el buen juicio, es decir, la inteligencia. Y aquí me voy a detener un momento. Porque ¿saben qué? En el mundo y en la iglesia hay mucha gente sabia. Pero ¿saben cuál es el terrible problema? Que esa sabiduría no es una sabiduría que esté fundamentada en eso. ¿Qué es eso? ¡Ay! Dígalo sin miedo. Cuando la palabra habla del temor a Dios, habla literalmente de temor, de reverencia, de un temor reverente. Dios no es ciego, ni es sordo, ni se hace el loco. Dios es testigo de cada una de las cosas que hacemos. Dios anhela que nosotros seamos
íntegros, amén, de una sola pieza, que nosotros seamos correctos, honestos. Lamentablemente, mucha gente es muy sabia, pero su sabiduría no honra a Dios. Y eso demuestra que no tienen temor de Dios. ¿Y por qué debemos tener temor de Dios cuando aplicamos la sabiduría que Dios nos ha dado? Porque Dios nos va a pedir cuentas de cada cosa. No solo en el mundo venidero, en nuestro presente. También nos pide cuenta todos los días cuando vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces no podemos ser ingenuos pensando que Dios es tan bueno que podemos usar la sabiduría que Él nos ha regalado y que nosotros hemos forjado, obviamente con nuestro esfuerzo, de una forma en que simplemente nos beneficia a nosotros. Porque no engañamos a Dios ni engañamos a la gente que está a nuestro alrededor. Usted no se puede pegar una etiqueta que diga, yo soy cristiano. Y como soy cristiano tengo una sabiduría que me pone por encima de ti. Y tengo la autoridad para usar esa sabiduría de la forma en que me apetezca. Pues no. Porque Dios conoce hasta el pensamiento más íntimo que hay en tu corazón. Entonces, si tú te la tiras de vivo y crees que puedes usar aquello que Dios te ha otorgado como un beneficio de la gracia para salirte con la tuya, te advierto que más pronto que tarde la consecuencia te va a alcanzar. Y que las cosas no van, que la misericordia de Dios tiene un límite también. Amén. Así que te advierto, porque es que hay mucha gente que se la tira de espiritual, pero en el fondo, actúa de una manera muy carnal. Y cuando se quiere justificar, se vuelve muy espiritual. Pero Dios no nos ha dado sabiduría para sacar partido de nadie, sino para glorificarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo se lo dije no con un regaño, sino para que el Espíritu Santo, que está ahí en su interior, redarguya su corazón. Pero vamos a lo importante. Nosotros los cristianos estamos llamados, ¿verdad?, a ser referentes en todo ámbito, ¿sí o no? Dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas, que la gente tiene que ver un reflejo de Dios cuando nos ve a nosotros. ¿Es o no es? Ok. Entonces, si nosotros tenemos que ser... ¿Por qué nosotros tenemos que ser referentes? Bueno, porque nuestra vida habla de la veracidad, de lo verdadero que es un Dios que cambia a las personas. Sobre todo, más aún con aquellos que nos conocen desde antes que conociéramos al Señor. Porque ellos tienen que tener un punto de comparación. ¿Es o no es? Pero cuando la gente nos ve, tiene que ver a Dios, tiene que decir, oye, definitivamente esta es una persona que respeta a Dios. Porque su forma de actuar refleja eso. Y es una persona confiable. ¿Por qué? Porque le he dado cierto nivel de confianza y no me defrauda. Entonces, cuando tú logras hacer eso, ahí se manifiesta esa sabiduría que te distingue de los demás. Porque gente viva, gente sabia, gente astuta, hay muchísima, ¿sí o no? Pero si esa sabiduría que tú vas adquiriendo, si el conocimiento que ya adquiriste es por necesidad o porque te gusta, no te sirve para edificar a otro, entonces te convierte en un despropósito. Amén. Porque recuerden de algo. O sea, Dios le dijo, tú me pediste a Salomón, tú me pediste sabiduría, pues nada, yo te voy a bendecir con todo lo demás. Y Dios cumplió su palabra. ¿Ustedes saben cuál fue el error tremendo de Salomón? Que Salomón, porque no tenía el Espíritu Santo, que Salomón era tan sabio que siempre obraba en función de su conveniencia. Y una de las primeras cosas que dice el primer pasaje es que Salomón, David le había dicho, David era su padre, ¿no? David le dijo, acuérdate que Dios no está de acuerdo con que nos casemos con mujeres extranjeras. ¿Y ustedes saben qué fue lo primero que hizo Salomón? Se casó con la hija del faraón para hacer una alianza política. Y la ruina de Salomón fue que tuvo 5,000 mujeres. Porque cada rey, cada líder, él iba y se casaba con las hijas. ¿Para qué? Para mantener la paz en el territorio. Y eso se le convirtió en su ruina. Porque esas mujeres lo llevaron a adorar a otros dioses y a hacer cosas que a Dios le desagradaban. Y la decisión al final fue de él. Pero él no tenía lo que nosotros tenemos. ¿Me sigue? Entonces, si él tenía el Espíritu Santo,
Si él hubiese tenido el Espíritu Santo, cada vez que él iba a tomar una decisión como esa, él hubiese sentido en su corazón, epa, por ahí no es. Y él hubiese dicho, no, está bien, Dios, esta mujer no me conviene. Pero él no lo veía así, él decía, el faraón es poderoso, tiene 5.000 carros de guerra, yo tengo 2.000, ¿me puedo casar con tu hija? Claro, y así una alianza política. ¿Qué intercambio vamos a hacer? Bueno, ustedes me dan madera, yo les mando esto, y pensaba así. Y lamentablemente muchas personas con el Espíritu Santo siempre piensan en función de su beneficio personal, pero déjeme decirle que el ejemplo que nos dio Cristo no es ese. Él vino aquí a entregarse, ¿sí o no? A menguar. Y eso es lo que Él exige de nosotros, que sigamos el ejemplo de Cristo, que es entregarnos y menguar. Amén. Eso es lo que demuestra que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora, la sabiduría celestial nos distingue porque nos ayuda a vivir en excelencia al margen de los criterios mundanos. Lo voy a repetir. La sabiduría celestial nos lleva a vivir en excelencia al margen de los criterios mundanos. Si usted habla con alguien que no tiene a Cristo y usted le cuenta un problema personal, esa persona siempre va a tener una opinión, ¿sí o no? Y un consejo. Pero ¿en qué está fundamentado esa opinión o ese consejo? En los criterios del mundo, ¿sí o no? Llega alguien y te dice, anda y dale un tiro. ¿Sí? ¿Sí o no? Quémale la casa, no sé qué, véngate, no sé qué más. Y nosotros podemos decir, no, ya va, eso no viene de Dios. Pero entonces cuando nosotros tenemos, obviamente, la sabiduría, el conocimiento de lo que Dios dice que es bueno, de lo que Dios dice que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, nosotros sopesamos con lo que nos dice, lo que hay en nuestro interior, lo que leemos en la palabra, y el consejo que pedimos y decimos que es lo más sensato hacer esto. Y eso es lo que nos va a diferenciar. Amén. No que vamos ahí de buenas a primeras a resolver las cosas a la fuerza, porque sabemos que tenemos un Dios que nos protege, que debería estar al volante o al timón de nuestra vida. Amén. Claro, para desarrollar esa sabiduría hay que hacer un trabajo en conjunto con Dios. Eso es un proceso. Tú puedes ser muy inteligente y antes de llegar a Cristo te has podido considerar una persona superior, pero la única forma de que la sabiduría celestial llegue a tu vida es que tú te llenes en primer lugar de lo que dice la palabra de Dios, porque vas a poder añadir a lo que ya tú sabes lo que dice Dios. Y tienes que permitirle al Espíritu Santo también tener una relación personal con el Espíritu Santo que te va a ayudar a entender que esas dos cosas tienen un punto de encuentro. Y es una forma correcta de hacer las cosas y de conducirse. En líneas más simples o en resumidas cuentas, ser un hijo de Dios significa, en la evidencia, ojo, escucha, lo que se evidencia de que usted es un hijo o una hija de Dios es que usted se comporta de la manera correcta. Y déjeme decirle algo, y si usted decide comportarse de otra manera, entonces es mejor que también decida no considerarse un hijo de Dios. Porque avergüenza a Dios y nos avergüenza a los demás que sí nos comportamos de la manera correcta. O que lo intentamos. Amén. Ok. Ahora, se supone que una vez que tú desarrollas ese discernimiento, tú vas a querer usar esa sabiduría para el bien y vas a tener la oportunidad de hacerlo. Pero Dios nos advierte dos cosas en el Nuevo Testamento que es importante. ¿Usted anhela ser sabio? Gloria a Dios. Dios le agrada que usted quiera ser sabio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es más, usted debe proponerse todos los días crecer en lo intelectual y en lo espiritual, porque si no se estanca. Dios tiene un propósito con su vida. Dios quiere hacer algo con su vida que nadie más lo va a hacer como usted lo va a hacer. Entonces eso lo lleva a tener que asumir un compromiso con Dios. La gente dice, muchos cristianos dicen, el Espíritu Santo me va a capacitar. Pero es que si es cierto que el Espíritu Santo te puede capacitar, pero no seas flojo, haz tu parte. Si tú no lees la Biblia, el Espíritu Santo no te va a meter la Biblia por ósmosis. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si yo vengo a predicar, yo digo, el Espíritu Santo cuando me monte me va a dar la palabra, voy a venir aquí a tirar flechas. Porque siempre hay una parte que nos corresponde a nosotros, a nuestro esfuerzo, y una parte que le corresponde a Dios. ¿Es o no es? Ahora, mientras yo hablo, yo cuento con que el Espíritu Santo que está en usted está tomando de todo lo que yo estoy diciendo para redarguirle y darle palabra a cada uno de ustedes. Yo no lo puedo garantizar. Pero tiene que tener eso en claro, que hay un compromiso con Dios que es seguir todos los días cultivándonos espiritual e intelectualmente. Pero eso no va a tener el propósito de engrandecerlo como persona. La idea no es esa.
La idea no es que usted se engrandezca como persona, sino que en la medida que crece, en ese sentido, Dios se vea más nítidamente en usted. La gente cuando lo ve a usted dice, wow, definitivamente esa persona por la forma en que actúa, no por la forma en que se viste, no por la forma en que habla, por la forma en que sus acciones resultan, esa persona definitivamente tiene que tener a Dios cuidándole, bendiciéndole y supliéndole. ¿Y eso qué hace? Que la gente se sienta motivada a creer en el Dios que tú crees, a seguir al Dios que tú sigues y a servir al Dios que tú estás dispuesto a servir. Amén. Pero si no es así, la gente más bien se va. Un buen termómetro para saber de qué manera nos estamos influenciando a los demás es entender si alguna vez nos hemos ganado a alguna persona más allá de las palabras para el Señor. ¿Sí? No todos somos personas públicas, pero no importa, por muy pequeño que sea tu entorno, tu propia familia, es un buen termómetro. ¿Es o no es? Amén. Ahora, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 al 16, no lo voy a leer porque no hay el tiempo, nos dice que es importante que administremos con humildad la sabiduría que Dios nos da. Es importantísimo que si Dios te hace una persona muy sabia, tú tienes que aprender a utilizar esa sabiduría con humildad. Pablo le decía a los corintios, voy a parafrasear un poco. Pablo le decía a los corintios, yo soy un erudito bíblico. Pero cuando yo llegué con ustedes, los corintios, entendí que si yo hablaba de la manera como erudito, mejor dicho, ustedes no me iban a entender ni papa. Entonces yo decidí hablarles de una manera que ustedes me pudiesen comprender. Para eso se necesita humildad, ¿sí o no? Pero lamentablemente muchas personas cuando van a hacer algo, ya sea de su ámbito personal o profesional, o sea para servir al Señor, entonces quieren de alguna forma demostrarle a los demás todo lo que saben. Pero su sabiduría usted tiene que aprender a administrarla, tiene que menguar, aprender a decir, ok, estoy hablando, no es a subestimar a la gente, ojo, es a saber a colocarte en un momento y en un lugar específico y entender cómo debes actuar o cómo debes hablar en un momento y lugar específico, o seleccionar el momento apropiado. Porque no se trata de que usted le restriegue la Biblia a la gente en la cara o que tú le demuestres que sabes bastante y que te sabes de memoria los versículos, sino que tú tengas una palabra oportuna para que en el corazón de esa persona, no sé, nazca aliento, nazca la necesidad de escuchar más, nazca un consejo amable, nazca una palabra que le anime. Pero Pablo nos enseña eso, nos dice, ok, Dios te va a capacitar y te va a dar mucha sabiduría, pero es tu responsabilidad administrarla con humildad. Amén. ¿Usted se va a comprometer a usar su sabiduría con humildad? Eso va a garantizar que Dios cada vez le vaya añadiendo más y más sabiduría. Gloria sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Ahora, si tú llegas pantallando, la palabra de Dios dice, le voy a confesar algo, a mí me revienta, me caen mal esos predicadores que dicen, ya va que viene el misterio que el Señor me reveló. Pana, todos los que te están escuchando también leen la Biblia, no lo subestimen. Eso es altivez del corazón, ¿sí o no? Porque no significa que el que predica es el único que va a recibir esas cosas. Pero eso demuestra pues que no hay humildad en la administración del conocimiento que tú tienes. Amén. Eso es importante, no se lo olvide. ¿Quieres sabiduría? Dios te la va a dar. Pero tienes que saber cómo usarla, con humildad. Por otro lado, el apóstol Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, en los versículos 13 al 18, Santiago nos insta a demostrar nuestra sabiduría con una buena conducta. ¿Y qué dice él? Que nosotros tenemos que tener un criterio guiado por el Espíritu Santo que nos ayude y nos aleje de toda competencia, de todo rencor, de toda envidia. ¿Qué se refiere el apóstol con eso? Es en Santiago 3, del 13 al 18. El apóstol está diciendo, mira, Dios te va a dar sabiduría, pero que tu sabiduría no sea un motivo de competencia con los demás. Tú no quieres querer ser sabio para ser más sabio que aquel, o que este, o que el otro. Porque eso lo que denota es envidia. Eso es algo que no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Amén. Entonces, si tú eres sabio en el Señor, lo que va a garantizar que tú eres una persona sabia, es tu buena conducta. Santiago nos dice,
Es lícito desear ser sabio, pero tu sabiduría no se ha de demostrar con la cantidad de cosas que tú conoces, sino con la forma en que tú te comportas y con lo que te motiva a querer ser cada vez más sabio. Si lo que te motiva es la competencia, entonces ya de por sí es una mala motivación, y el resultado de esa sabiduría no va a ser agradable ni va a glorificar a Dios tampoco. Entonces nunca se nos debe olvidar esto. Tenemos que proponernos ser cada día más sabios. Amén, ¿verdad? Pero debemos cuidar, por un lado, lo que dice Pablo, que es administrar la sabiduría con humildad, y por otro lado lo que dice Santiago, que no es desear sabiduría para competir o para sentirme mejor que los demás, o para generar envidia, o porque siento envidia, quiero ser mejor. No se trata de eso, porque nunca va a glorificar a Dios. ¿Saben qué? El mismo rey Salomón, que la palabra dice que fue tan exitoso en todo sentido, y que hizo, que conocía tantas cosas y que fue tan prolífico escritor, él escribió el libro de Eclesiastés en la Biblia. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, a partir del versículo 16 hasta el 18, fíjense lo que dice Salomón. Él dice: me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y él lo decía porque él no tenía el Espíritu Santo, y él se había dado cuenta que esa lucha que él tenía por ser cada vez más excelente, porque en este caso él competía contra sí mismo. Él lo dice claramente, él estaba consciente de que no había alguien mejor que él, pero él cada vez quería ser mejor, quería ser más sabio, más inteligente. Esa carrera lo llevó a que cada vez él estaba más alejado de Dios y de las personas. ¿Se dan cuenta? Porque en la medida que él veía cada vez más claras las cosas, tomaba decisiones que eran más perjudiciales a quienes lo rodeaban. Y la gente lo que hacía era decir: no estamos a la altura de ese tipo, lo que ese tipo vaya a decidir siempre va a redundar en nuestro mal. Al final él hizo todo lo que se le pidió que hiciera, y en la Biblia está su testimonio, pero él mismo nos deja ver lo que había en su corazón. ¿Saben cómo él empieza escribiendo ese libro? Él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque al final de su vida él no se sentía satisfecho con todo lo que había aprendido y todo lo que había hecho. ¿Por qué? Porque las cosas, yo quiero que seamos conscientes de algo: todas las cosas que tú hagas en tu vida, todas las decisiones que tomes, todas las cosas que aprendas, eventualmente van a redundar en tu bien. Pero al final de la vida tú ninguna de esas cosas te la vas a poder llevar. Entonces, si no marcas una diferencia en la vida de las personas que están en tu entorno, las que te rodean, entonces cuando llegues al final de tu día vas a decir: ¿de qué valió todo esto? Por eso es importante que cuando anhelamos esto que el Señor nos dice que debemos anhelar, que es ser sabios, lo hagamos con la perspectiva de que otros puedan ser bendecidos por eso que el Señor nos ha dado como regalo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay tres cosas que quiero que se lleven en su corazón esta mañana. La primera es que no convierta la sabiduría en un fin por sí mismo. No vale la pena decir: yo quiero ser sabio, y ir tras esa sabiduría como un fin. ¿Saben qué? No tienes nada que demostrar, solo tienes cosas por hacer y por cambiar. Si a veces lo que nos ha motivado a superarnos a nosotros mismos y a seguir adelante es que hemos sido en algún momento quizás despreciados o hemos sido subestimados. Pero si eso nos motiva a querer ser más sabios y se convierte en nuestra única motivación, estamos perdiendo el tiempo. Porque no tenemos nada que demostrarle a las personas. Y Dios tampoco tenemos nada que demostrarle a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce hasta tu más íntimo pensamiento.
Antes que tú tomes una decisión, Él está escuchando y Él está sabiendo lo que tú estás pensando. Antes que tú hagas algo, Él está haciendo que el Espíritu Santo esté modulando esa acción que tú vas a tomar. Pero depende de nosotros decidir, porque Él nos dio esa capacidad. Entonces la decisión de escuchar y de tomar la opinión, la voluntad de Dios como parte de nuestras decisiones es de nosotros. Pero ¿qué significa esto? Que es algo muy individual. Quizás con las personas nosotros nos podamos justificar cuando tomamos decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios. Es que yo no me pude controlar, es que esto yo no lo refresco. Y son excusas. Porque ¿sabe qué? En el fondo no importa lo que los demás piensen, lo que importa es lo que Dios está sabiendo acerca de usted. Pero no puede vivir la vida menso, dejándose llevar por las circunstancias, porque Dios le dio un cerebro con una capacidad infrautilizada. Según la ciencia, nosotros usamos nada más un 10% de toda la capacidad neuronal que tenemos para desarrollar capacidades como la sabiduría. Entonces tenemos que proponernos a nosotros mismos, por la gloria de Dios, ser personas que tengamos un manejo amplísimo de las situaciones y de las cosas que ocurren en la vida. ¿Sabe por qué? Porque siempre nos vamos a cruzar con alguien. Y si tenemos algo de qué hablar con ese alguien, de seguro vamos a poder influenciar a esa persona. Aquello que llamamos cultura general es muy importante. Porque si lo que le mostramos a las personas es nuestra propia ignorancia, ¿cómo van a querer seguir al Dios que nosotros seguimos? Entonces, hágalo porque no lo haga como un fin, hágalo como un medio que Dios le va a dar para tomar las mejores decisiones y para alcanzar a las personas que tenga que alcanzar y para cumplir su propósito. Amén. Lo segundo es que si usted no se siente capaz de ser sabio, pídaselo a Dios. La Biblia dice que si tú le pides sabiduría a Dios, Él te la dará en abundancia y sin reproche. Porque una de las pocas cosas que Dios nos da y que nos permite que ambicionemos de manera sana es la sabiduría. Él dice que se alegró cuando Salomón le dijo: dame comprensión y enséñame a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, pídasela a Dios. Si usted no se siente lo suficientemente sabio, pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia. Amén. Nunca dude de eso. Y lo tercero es que le aconsejo es que permita que el Espíritu Santo le dé sentido a lo que tú ya sabes con discernimiento. No vale la pena saber mucho si ese conocimiento no mejora tu vida para que puedas glorificar a Dios. En cualquier ámbito donde tú te desenvuelvas es necesario saber mucho, pero es necesario a ese conocimiento añadirle el discernimiento que el Espíritu Santo te va a dar. El conocimiento es muy importante. Yo le decía a las personas del primer servicio que no podemos ser mediocres con respecto a eso. Imagínese que usted va al médico con un dolor en el vientre y el doctor llega y dice: eso debe ser la vesícula, hay que operar, acuésteme al paciente boca abajo. Ahí empieza tú a sudar frío, ¿sí o no? Porque en la espalda te pueden operar los riñones, pero la vesícula no. Entonces imagínese eso. No claro, esos errores se tapan con tierra, de repente los de otro ámbito no se tapan con tierra. Pero es importante superarnos, porque tenemos que saber actuar en el momento oportuno de la manera correcta. ¿Sí o no? Mire, mi testimonio más reciente con respecto a esto fue lo que me pasó hace 2 semanas atrás. Y quiero ser muy breve. Tuve un pequeño accidente en la moto. Pero todo accidente te genera un susto enorme, ¿sí o no? Iba camino al colegio a llevar a mi hijo y a mi esposa. Y cuando iba llegando a donde está Farmatodo, un carro que venía por el carril izquierdo se metió de golpe hacia la derecha. Yo voy en el carril derecho que estaba vacío y por mucho que frené y me orillé no pude detener la moto. Y no iba veloz, iba como a 30 kilómetros por hora. Y mi esposa y mi hijo, por la gracia de Dios, saltaron de la moto. Yo no sé, no les pasó absolutamente nada. Pero yo me caí con la moto y la moto me aplastó la mano y me rompió el dedo índice. Me tuvieron que reconstruir el pulpejo del dedo índice. El cirujano de mano me tuvo que coser mi dedo índice. Y tengo ya 15 días inactivo, o medio activo, no vamos a decir inactivo. Pero
en el momento en que pasa todo esto, cuando uno tiene la sabiduría de Dios, uno no pierde los estribos ni se vuelve loco. Obviamente tus emociones salen a relucir, tú te asustas y te pones como a la defensiva. Y lo primero que yo pensé es, esta persona, qué imprudente es esta persona, ¿cómo se va a meter así? Porque te está pasando por al lado, te está viendo. Pero cualquier persona sin Dios, ¿qué es lo primero que hace? Ponerse a pelear, ¿sí o no? El mismo shock de la situación. ¡Mira que te me atravesaste! Yo me vi la mano sangrando. Pero lo primero que vi fue a mi esposa y mi hijo. Yo los vi y le dije, ¿están bien? ¿Se golpearon? No, no tenemos nada. ¿Están seguros? ¿Están bien? Mi única angustia era saber que ellos estaban bien. Y la mano me sangraba y yo me hacía así para quitarme la sangre porque me sangraba mucho. Pero la persona que venía manejando el carro era una mujer. Y la mujer se baja y estaba histérica. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Sobre todo cuando vio a Maciel y a Diego. Entonces, yo vi la situación y yo dije, espérate, Juan, o sea, no pierdas. Fuera de que la señora se para, venía una ambulancia por el otro carril y la ambulancia inmediatamente se para. Y de la nada aparecieron 2 policías. Entonces, yo en ese momento le dije al Señor, bueno, Señor, dame sabiduría, necesito en este momento actuar con sabiduría. Los de la ambulancia venían, ¿qué te pasó? ¿Qué llegaste para el hospital? Y yo digo, ya va, calma. La mujer llorando. Los policías, uno de los policías en una actitud extraña quería como sobornar a la mujer porque te van a meter presa metiéndole susto a la mujer llorando. Yo decía, ya va. Señor, por favor, necesito sabiduría. En ese momento, sabía que ellos estaban bien, me vi mi mano y vi que podía mover mis dedos. Sí, sabía que iba a llevar, que tenían que suturarme, pero era una situación no fuera de control. Entonces ya le dije a la muchacha, quédate tranquila, fue una imprudencia tuya, pero fue un accidente, estamos bien, relájate, cálmate, porque así te va a dar algo a ti. Entonces la tipa decía, Dios mío, es que mis hijos pasaron toda la noche con fiebre y yo no dormí, vine a comprar una medicina y no estaba pendiente. ¿Cómo tú te pones a pelear con una persona que anda, ya de por sí venía angustiada? Entonces pasó algo muy inaudito. Diego, cuando me ve la mano llena de sangre, empieza a llorar. ¡Ay, papá! Y la mujer, cuando ve a Diego llorando, sale corriendo y lo abraza. En ese momento yo me di cuenta que el Señor estaba presente en la situación. Entonces yo agarré y dije, ok, tú estás aquí presente, Señor, vamos a hacer las cosas bien. Fui, cuando vi la actitud, los de la ambulancia, le dije, bueno, si tienen aunque sea una solución, vamos a lavarme el dedo. Ellos vinieron, ¿para dónde lo vamos a llevar? Los dos discutiendo para dónde me iban a llevar. Yo no quería que me llevaran para ningún lado. El policía, llega uno de los 2 policías y me dice, ¿qué? ¿Te ibas a meter así? Yo le digo, no, hermano, yo vengo por el carril derecho. Entonces el de la ambulancia, como ve la actitud del policía, le dice, epa, nosotros veníamos allá, la culpa no fue de ellos, no fue de él. Le empieza a decir el policía, pero el otro policía llega y me dice, tú no vives en fulano sitio, yo siempre te veo. Yo sí, yo soy. Como vi que me conoció, el Señor en ese momento me dijo, llévatelo aparte, y me lo llevé y le dije, mira, habla con tu compañero y dile que no siga atormentando a esa pobre mujer, porque ella está muy nerviosa. No, pero es que tenemos que esperar tránsito. Ya va, voy a donde la mujer y le digo, mira, tengo el dedo cortado, ¿será que tú me puedes llevar a la clínica? Claro, no hay problema, yo ya llamé a mi esposo y mi esposo viene. Le dije al policía, mira, ella me está diciendo que me va a llevar a la clínica, ¿verdad? Señores de la ambulancia, quédense tranquilos que ya tengo una solución. No voy a tener yo que correr por todos lados buscando una sutura para ver cómo me suturan. Ya, le dije a los policías, ya ellos se están comprometiendo, ya, qué tránsito ni qué tránsito, ya. Mi mujer está bien, mi hijo está bien. La mujer se llevó a mi mujer y a mi hijo a mi esposa y a mi hijo para el colegio, para donde iban a ir. Yo sabía que mi día estaba comprometido, pero ya sabía que llegó el esposo de la muchacha, le empezó a regañar. Y yo le dije al hombre, porque el Señor también en esos momentos, en ese mismo son de la sabiduría, te hace actuar de una manera no completamente coherente. Yo le dije, no la regañe, fue un accidente, sí, fue imprudente, pero ya pasó. Yo sé que no es fácil pararse con, mira, me llevé una persona por el medio, pero quédese tranquilo, ¿quién me va a llevar a la clínica? Yo te voy a llevar, me dice el hombre. La mujer se llevó a Maciel y a Diego, y el hombre me va llevando para la clínica en su carro. Pero cuando yo iba manejando, el tipo estaba, no, porque es que no están pendientes, que no sé qué, estaba en esa tónica, ¿no? Como, y nervioso. ¿Y saben qué me dijo el Espíritu Santo que le dijera? Yo le dije, hermano, pero usted tiene la culpa también. Y el tipo se volteó así.
¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque si su esposa no durmió en toda la noche, porque si sus hijos tenían fiebre, esos niños son suyos también y usted debió haber venido a la farmacia. Y el tipo hizo así. Y para la gloria de Dios, cuando uno actúa en esos momentos, otro hubiese dicho, me tiene que indemnizar, que no sé qué, que mi trabajo, no sé qué. La paz de Dios, porque tú puedes reconocer a Dios. Mira, tú no puedes evitar que ciertas cosas te pasen, pero de lo que puedes estar seguro es de la presencia de Dios en medio de cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Entonces, en el sentido práctico, la sabiduría te sirve para eso y para muchísimo más. No puedes darle el control al criterio humano ni a ninguna otra cosa. Cuando un hijo de Dios está en un sitio tiene que haber orden y paz, porque Dios nos llamó a ser pacificadores, ¿sí o no? A ser de testimonio. Mi esposa le daba palabra a la mujer para que se tranquilizara, ella no tiene a Dios. Yo reprendí al hombre como el Señor me mandó a que lo hiciera, no con orgullo, no, yo también estaba asustado. Pero cuando Dios está en medio, todo fluye de la manera correcta y en retrospectiva uno se da cuenta que Dios permite cada cosa con un propósito. Amén. Entonces es importante que busquemos la sabiduría, porque en la práctica nos hace falta todos los días, hasta para saber si vamos a comprar canilla campesino francés. ¿Sí? Pero no somos extraterrestres, somos gente. Y como gente que somos, tenemos que aprender que nos podemos equivocar, pero en medio de todo Dios va a estar ahí sustentándonos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie.